nosotros hemos tratado en los últimos días de que el pueblo, el país, el hombre sencillo, entienda un poquito las tramas y las telarañas en que cómo se teje el poder en República Dominicana. Estamos frente a una era que indiscutiblemente todos estamos de acuerdo, es la era del PLD. Tuvimos los 12 años de Balaguer, los 10 años de Balaguer, los 8 años del PLD con Guzmán y Salvador, y ahora estamos viviendo la era del Partido de la Liberación Dominicana, con muchas variantes. Primero, el origen de cómo llegan al poder. Después, cómo estructura Leonel Fernández un mecanismo de poder capaz de darle permanencia al partido, de él mantener su liderato como jefe de esa era, como autor de eso, y que la gente se olvide un poco del origen de cómo se logró el poder. Y lo ha hecho de una forma magistral. En lo que se ha equivocado Leonel es la importancia que le ha dado al factor económico. Se pasó. Y decía Euclides Gutiérrez en una participación, en más de una participación, en política se hace lo que conviene. En ninguna parte habló de ética, ni habló de moralidad, ni habló En política se hace lo que conviene. Y cuando uno oye eso y se va para atrás y dice, pero Euclides también le dijo a Alejandro Grullón una vez, tú no puedes ser candidato de mi partido porque yo nunca he pretendido ser dueño del Banco Popular. Eso se vivió aquí. Entonces, dentro de ese mecanismo, tenemos un personaje que para nosotros es una persona digna de darle seguimiento. Primero, porque tiene una vida que nadie lo puede acusar de que ha cometido ningún acto en ninguno de los escenarios que se ha manejado en su vida. Es un hombre que ya tiene 60 años, toda la vida ha sido político, fue hijo de políticos, tiene una historia bonita, es sociólogo, es inteligente, pero últimamente ha asumido una posición que a juicio de él es correcta, porque él está jugando el rol de un opositor, pero un opositor que todo el mundo adivina que va a volver al poder con el mismo grupo que salió del poder y con una visión de que se fue antes porque tenía que preparar las bases para lo que está haciendo hoy y poder volver al poder. Esa es mi opinión, que posiblemente sea equivocada con respecto a Max Puig y su partido. Si nosotros revisamos algunos de los documentos que él ha dado a conocer todos los días, buscamos nada más los últimos, uno tiene que sorprenderse porque dice, ¿y cómo es posible que un hombre que haya sido de los miembros prominentes del PLD que salió de ese partido, que vuelve al partido, pero no como miembro, sino como aliado, que es uno de los hombres que desempeña cargos más importantes, no de manejo de recursos, pero medio ambiente y la Secretaría de Trabajo, son dos posiciones muy importantes, como lo es la Secretaría como la Dirección de Bellas Artes, aunque nadie la quiere. Todo el mundo quiere la Dirección de Rentas Internas. Pero Max Puig ahora es quizás el más crítico de los políticos contra el gobierno. Y lo hace sistemáticamente, no le dio tregua al gobierno. Y, por ejemplo, Max Puig en su email, Boston Globe condena la creación de uno de los más grandes grupos de personas apátridas del POMED. Se metió en la ola del Tribunal Constitucional. Decisión equivocada de la Corte Dominicana sobre la ciudadanía. Ese es el último. Declaración de la diputada Guadalupe Valdés. Esa es una de las miembros de Alianza por la Democracia.
El silencio frente a la sentencia es pecado. No sabíamos que la Alianza era una filial de la Iglesia Católica y que había que ver si se cometía pecado con posiciones políticas. Implicaciones económicas de una sentencia. Yo también soy extranjero en situación migratoria irregular. La contaminación del Osama. Residuos de industria y de hogares contaminan el Osama. Cierran plantas eléctricas y minas de carbón en Estados Unidos para referirse a las plantas de carbón que va a hacer el Estado. Alquimia interpretativa y autismo constitucional. Este artículo de Eduardo Jordepaz, publicado en el diario Hoy, no tiene desperdicio. Un presupuesto decepcionante, lo que siempre se ha hecho. La noche de los cristales rotos en República Dominicana. Publican ahí el trabajo de Harold Dil Alfonso. La insólita sentencia del Tribunal Constitucional. Dominicanos en Nueva York rechazan fallo del Tribunal Constitucional. ¿Qué hacer cuando el Tribunal Constitucional viola la Constitución? Se está cometiendo un crimen en la ciudad colonial, alto a la barbarie. Denuncia destrucción de la riqueza arqueológica de la ciudad colonial. El agujero en el pecho no se tapa con un plato de comida. El ritmo de combustión del carbono puede provocar una catástrofe en 30 años. A los 50 años del golpe de Estado que derrocó al presidente Bush, una situación crítica, el mundo puede estar al borde de una catástrofe. En el centenario del natalicio de Jacobo Arbenz, en Guatemala. Un planteamiento responsable de la Fundación Silé. Miranda no se negocia, no a la destrucción de las áreas protegidas Santiago-San Juan y no al carbón. Hoy es Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. En este trabajo aparecen los tres puntos más importantes. No a Miranda, no Santiago-San Juan y no al carbón. Y finalmente el tema de la Tribunal Constitucional. El Senado de Puerto Rico estudia prohibir el uso del carbón. Todo eso se reproduce aquí y vamos a conversar con Max Puig con un punto para no diluirnos. Primero, si en lo constitucional tuvo que ver la influencia del PLD, del gobierno de Danilo o de la incidencia de quien fundó esa corte con ese fallo. Es decir, ¿quién tiene la culpa de ese fallo? Porque ese tribunal no se fundó por generación espontánea. Segundo, si este es el peor gobierno que hemos tenido y que el que él pertenecía a Max Puig era lo mejor que hemos tenido, que hizo que él esté 7 años en el poder. Eso es lo que yo quisiera que Max Puig nos analice y frente a qué estamos, porque se está poniendo que a lo mejor no va a poder ser aliado la próxima vez y va a tener que irse solo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Julio, por la invitación, por la oportunidad. Buenos días, Gracie, buenos días, Machi, y buenos días a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. En primer lugar, Julio, te debo agradecer esta reseña que has hecho con relación a muchos de los materiales que yo he venido difundiendo a través de las redes sociales. Efectivamente, cada día yo hago un ejercicio de análisis, no solamente de la realidad nacional, sino también del entorno mundial. Aplicado local. Claro. Y no es que me refiero a todos los temas todos los días, pero estoy tratando de realizar un ejercicio lo suficientemente amplio como para tener una visión lo más completa posible de lo que pasa en la República Dominicana.
Muchos de estos trabajos son trabajos son análisis de trabajos propios, pero otros son reproducciones en torno a cuestiones que son poco difundidas en el país y que sin embargo tienen trascendencia para nosotros. Ayer, por ejemplo, y eso no lo he comentado prácticamente todavía, se produjo una decisión importante de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, y es que la contaminación ambiental fue declarada uno de los grandes factores de riesgo en la salud. Es decir, ya la OMS había hecho eso con relación al alcohol, con relación al tabaco, con relación a una serie de usos, ¿verdad? En el mundo entero que afectan la salud. Bueno, pues ayer la contaminación ambiental y particularmente la contaminación por la emisión de las plantas de carbón fue declarada como un factor de riesgo a nivel universal. Entonces es importante que esas cosas se sepan y considero que contribuyo con la sociedad cuando doy a conocer ese tipo de elementos. Por otro lado, particularmente, yo siempre he creído en un ejercicio responsable de la actividad política, bueno, de todas las actividades, que el que haga algo que lo haga bien o que trate de hacerlo de la mejor manera posible. Si usted limpia bota, los zapatos que usted limpia tienen que brillar, tienen que quedar bien limpios. Y yo creo eso con relación a la actividad en la que estoy involucrado, y una manera de ser responsable en la actividad política es analizando los temas, tratando de dilucidarlos y comunicando al conjunto de la sociedad las conclusiones de ese análisis. De manera que yo siempre he tratado de hacer eso. Ahora lo hago de manera, si se quiere, más sistemática por el mismo papel que estoy desempeñando. Pero para que siga incluyéndolo ahí, doctor, fíjese que usted tuvo dos puestos estelares, trabajo y medio ambiente. En medio ambiente usted se da banquete todos los días, pero en trabajo no habla mucho de los sueldos y salarios. Sí, pero... lo busco y no lo encuentro. No, pero también yo he estado insistiendo en todo el tema de la seguridad social, que fue una de mis responsabilidades. Sí, era presidente del Consejo. Era presidente del Consejo, he expresado muchos puntos de vista al respecto y ahora he opinado respecto a lo que está pasando con relación al código de trabajo. Creo que uno de los fundamentos principales del sistema laboral internacional es lo que se llama el diálogo tripartito. Incluso en la República Dominicana ha avanzado mucho en esa dirección, avanzó mucho a raíz de una condena que recibió el país en el año 1990. El país fue condenado por esclavismo en 1990 por la OIT. Y en ese momento el presidente Balaguer llamó al doctor Rafael Alburquerque y le dijo: mire, por favor, yo quiero que usted me ayude a entender esto. Vaya a Ginebra, por favor, y dígame qué está pasando. El doctor Alburquerque fue a Ginebra y regresó. Y le dijo: doctor Balaguer, mire, la República Dominicana ha sido condenada por esclavitud en la industria azucarera. Y el presidente Balaguer le preguntó: ¿y qué debemos hacer? Alburquerque le dijo: hay dos posibilidades, o se acepta la condena o no se acepta la condena. Dice: si aceptamos la condena, ¿qué pasa? Bueno, si aceptamos la condena, debemos decir que vamos a modificar la legislación, que vamos a superar la situación que se está presentando, y la OIT va a colaborar con nosotros para hacer un nuevo código de trabajo en base al diálogo entre los diferentes sectores. El presidente Balaguer le preguntó entonces al doctor Alburquerque: ¿y si no aceptamos, qué pasa? Bueno, si no aceptamos, Estados Unidos va a interrumpir el apoyo a la iniciativa de la Cuenca del Caribe y habrá que cerrar todas las zonas francas de la República Dominicana. Él le dijo: ya entiendo, usted acepta ser ministro de Trabajo y encabezar ese proceso de aceptación de la condena y puede ayudar al país a reformar el Código de Trabajo para superar esa situación. Y ahí el doctor Alburquerque le dice: sí, yo acepto. Y comienza un periodo sumamente, si se quiere, fructífero para todo el derecho laboral en el país. Bueno, digo eso porque ahora justamente se acaba de crear una comisión para hacer una propuesta de reforma al Código Laboral sin tener en cuenta ese principio
de que la legislación laboral se trabaja, se modifica en base a lo que se llama en OIT el diálogo social, el acuerdo entre las partes. O sea que sobre ese tema también yo creo que hay mucho que decir. Lo que pasa es que, si se quiere, a veces las contingencias, lo urgente, hace que haya que tratar determinados temas, como es lo que ha sucedido con relación al Tribunal Constitucional. Sí, pero antes del Constitucional, sí, doctor Puig, sí. Usted sabe que hay momentos en que la demagogia no puede ir y el dejemos eso así. Mire, usted tiene una condición excepcional y es que fue ministro de Trabajo, usted fue presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social ex oficio y pertenece al grupo de los 4 o 5 ministros de Trabajo que sin ningún tipo de duda le adornaron esa secretaría. Rafael Alburquerque, Max Puig, Milton Ray Guevara y el mismo Ramón Fadul. Es decir, ustedes pasaban por, independientemente del gobierno que representaron, el sector salud, pero también tuvieron en salud al ser presidente de los consejos de... Yo quiero preguntarle algo. Usted sabe que yo no sé quiénes son los 2 ministros que están en esas 2 carteras. Yo no sé quién es esa señora, ni sé quién es ese. No sé si colocarlo dónde, si está en la galería de los 5, de los 6, pero no sé de dónde salió eso. Esa gente, usted tiene noticias de que ellos han seguido las pautas anteriores, tanto en salud, pues yo sé que Bauta tú podías o no estar de acuerdo con él, pero era un ministro de salud, ¿verdad? Y yo le pregunto, la persona que está en salud y la persona que está en trabajo, ¿tienen conciencia o le da la sensación a ustedes de que tienen conciencia de lo que están manejando? Bueno, en los 2 casos, bueno, yo conozco personalmente a la doctora Maritza Hernández. Ella fue viceministro de Trabajo. ¿De usted? Sí, durante la gestión del doctor Monchi Fadul y bajo mi gestión, había unos 30 viceministros. Ella era la única mujer y ella era la responsable de las políticas de género del Ministerio de Trabajo. Es decir, que es una persona que conoce la materia. Sí, que es especialista en derecho laboral y tiene un desempeño de muchos años dentro del ministerio. Y el Ministerio de Trabajo es un ministerio muy bien estructurado. Y todos los ministerios de trabajo tienen el mismo esquema de organización a nivel mundial. El segundo funcionario en importancia del Ministerio de Trabajo no es ninguno de los viceministros. Por ley es el director general de Trabajo. Y justamente esa estructura no es nacional, es decir, en todos los países del mundo es así. De manera, con 30 viceministros. Bueno, ya no hay 30. Digo, cuando usted estaba ahí habían 30. Sí, claro. Y esa es una estructura... No, bueno, pero la ley, el Código de Trabajo lo establece con toda claridad, que el Ministerio de Trabajo está regido en base a una determinada organización y que después del ministro, el personaje más importante en términos administrativos es el director general de Trabajo. Y así es en todos los países del mundo. Bueno. Lo que quiero decir que la doctora Hernández, bueno, le está dando seguimiento, si se quiere, a todo aquello. Todavía hay que esperar para ver por dónde irán las cosas, pero es un ministerio muy bien estructurado. Con relación al Ministerio de Salud Pública, no tengo el gusto de conocer personalmente al ministro, pero sí sé que es una persona que formó parte de la estructura del ministerio como funcionario, como responsable de una regional de salud. Y en ese sentido lo que hay que esperar es que no solamente el ministro de Salud y la ministra de Trabajo, sino todos los ministros, ¿verdad?, pongan el mayor empeño en sacar adelante las áreas que están a su cargo. Es lo que puedo decir al respecto. Claro. Doctor, usted ha mencionado algo bastante interesante. Ha dicho diálogo social y acuerdo entre las partes. Y yo quiero retomar esa frase para traerla a la conformación de la comisión tripartita que va a estudiar la modificación al Código Laboral. Cada sector ha dicho ya quiénes son sus representantes y yo quiero que usted me evalúe la comisión y el proceso de Danilo Medina con la formación de esta comisión.
En realidad, lo que yo he visto es si se quiere, una crítica de parte del sector sindical, en el sentido de que el sector no fue tomado en cuenta a la hora de establecer... El sindical. Sí. No fue tomado en cuenta. Exacto. Eso no es bueno, porque eso ya crea de entrada un prejuicio con relación a las labores de la comisión. Y de todas maneras hay que esperar, es decir, hay que esperar que hagan su trabajo, pero de entrada esto no es un buen augurio, es decir, el hecho de que uno de los tres sectores fundamentales del diálogo social por el que se rigen el funcionamiento de lo laboral en el mundo entero, es decir, no haya sido tomado en consideración. Y sobre todo hay mucha preocupación en el sentido de que todo esto esta propuesta puede ir orientada hacia una reducción de los derechos reconocidos en la legislación dominicana a los trabajadores. Es decir, hay esa preocupación. Sobre todo que hay aspectos del Código de Trabajo dominicano en los que República Dominicana está por debajo del estándar internacional. Y en donde estamos por debajo es en lo que se refiere al el derecho a la organización sindical y el derecho y la legislación respecto a la huelga. En la República Dominicana no hay huelgas, prácticamente, pero es que la legislación dominicana también hace difícil la proclamación de la decisión de una huelga. Es decir, la ley dominicana dificulta esa decisión de parte de los trabajadores. ¿Y dónde favorece? ¿Dónde favorece la realización de una huelga? Bueno, es un mecanismo universal. Un mecanismo universal. Un mecanismo universal de reclamo de derechos, que en la República Dominicana no es plenamente reconocido. No. Que el movimiento sindical de la República Dominicana se ha transformado en otra cosa. Ah, bueno, eso también. Bien. Porque ese es otro tema, es decir, cómo la dirigencia sindical dominicana tiene un papel en el Estado. Doctor, sí. Sería mezquino de parte de nosotros no reconocer que aún dentro del ejercicio de funciones que usted hizo en trabajo y en medio ambiente, en un momento dado hizo señalamientos que eran importantes y quizá no eran muy típicos en el desempeño de esa función. Es decir, usted habló de cosas que generalmente los ministros no hablan, casi como una autocrítica al régimen o al sistema o al mismo ministerio. Sin embargo, hay un lema de campaña de Danilo Medina, con que parece que usted no tiene nada que ver, ni quiere tener que ver nada con ese régimen. Nosotros queremos preguntarle, en el caso de que la APD hubiese sido la beneficiada de llegar al poder en el 2012, cuando se habla de continuar lo que estaba bien con don Leonel, corregir lo que estaba mal y hacer lo que nunca se ha hecho, no desde el punto de vista político lema, sino desde el punto de vista literal. Vamos a ver qué posición hubiera asumido Max Puig y su partido en caso de haber llegado al poder en el 2012. Vamos a una pausa para dejar que el doctor Puig nos conteste eso. Bien, vamos a darle las gracias a Luis Mena, que nos trae Eucamen. Luis Mena es un creyente del poder del eucalipto, relajante, descongestionante y refrescante. Eucamen. Luis Mena lo ofrece aquí está dónde, porque ese es otro lío, la gente después no encuentra el producto. Peñavalle 172, pero yo les recomiendo 809-542-7777. Eucamen 542-7777. Hablábamos con el doctor Puig y queremos corregir
o ampliar que además de los flamantes secretarios de trabajo que hemos tenido, que fueron Alburquerque, Milton Ray, Monchi Fadul, el doctor Puig, también Domínguez Brito tuvo un tiempo en la secretaría y fue un buen ministro. De manera que, y en beneficio de la actual secretaria, quiero decir que el jefe de la comisión que tiene que ver con todo lo laboral es Montalvo. Y no es que Montalvo no tenga tiempo ni siquiera de ir a su casa, es que el hombre es Danilo Medina, que decidió ejercer el poder en forma diferente a Leonel. En vez de tener muchísimos predios que se le entregaban a los funcionarios para que hicieran y deshicieran, todo hay que resolverlo con el presidente. Y justamente vamos a comenzar con la respuesta a la pregunta que le hicimos al doctor Puig de corregir lo que está mal. Doctor, ¿qué era corregir lo que está mal si se le aplica a Leonel Fernández? Bueno, aquí lo que hay que hacer, Julio, es una corrección de fondo. No de forma. Sí, de fondo, sobre la orientación general que ha venido teniendo el país en los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque la República Dominicana es presentada como un modelo exitoso en materia de crecimiento económico. Y es verdad que la República Dominicana ha crecido económicamente durante los últimos 50 años. Es más, la República Dominicana es el país de toda América Latina y el Caribe que ha tenido mayor crecimiento económico sostenido en los últimos 50 años, con un promedio de más del 5% anual. Ahora, la forma en que se ha producido ese crecimiento en el país ha permitido que las riquezas generadas queden concentradas en un círculo muy estrecho y que, paradójicamente, a pesar de esos 50 años, si se quiere, de progreso, entre comillas, o de crecimiento, la mayor parte de la población sigue estando en una situación precaria. Entonces, ahí hay un problema de fondo, es decir, que va más allá de los presidentes. Ahora, indiscutiblemente que la conducción, es decir, la conducción del país hace, ¿verdad?, que se ponga el acento en un tema o en otro. Pero en ese conocimiento de fondo de eso, doctor, sí, el gobierno de los 8 años de Leonel trabajó en ese sentido para corregir ese problema de fondo, porque no le podemos dar vuelta a eso. No se corrigió. Mira, hoy en la República Dominicana, en el año 2013, tenemos el mismo porcentaje de personas en la pobreza que en el año 1993, igualito que hace 20 años. Ahora, si hay el mismo porcentaje, quiere decir que hay más personas en la pobreza. O sea, porque si el porcentaje es el mismo y hay más personas, hay más gente, entonces hay más personas pobres. Entonces, ese tema, que es el de la forma en que está organizada la sociedad dominicana, es decir, eso no se modificó. Cuando yo salgo del gobierno, y nosotros en la APD decimos, no, esto hay que manejarlo de otra manera y tenemos una propuesta distinta, eso fue lo que dijimos. Y eso es lo que seguimos diciendo. Pero cuando uno analiza el presupuesto que está, el proyecto, la propuesta de presupuesto para el año 2014 que está siendo considerada en las cámaras legislativas en este momento, uno se da cuenta de que no hay perspectivas de que eso se modifique, porque con ese presupuesto que se está presentando, se está diciendo que se va a seguir haciendo la misma cosa. Entonces, esto no es asunto de gestión, de que el presidente Fernández haya dejado más, si se quiere, más libertad de acción a los funcionarios y que el presidente Medina concentre más. No tiene que ver con eso. Sea concentrando o sea dejando más libertad de acción, el resultado es el mismo. Pero el asunto es que un hombre de Estado como usted tiene que tener cuidado en todo lo que plantea, porque se lo pueden tomar en cuenta. Es decir, usted no es una improvisación y viene a decir lo que la gente quiere oír. Entonces, en hacer lo que nunca se hizo, si se coge una cosa, porque el país no se va a arreglar con ningún gobierno, siempre va. Mira, Estados Unidos tiene 200 años de ejercicio y todos los días tiene más problemas económicos. Todos los días tiene más problemas económicos. Y la Unión Europea está quebrada, literalmente, con 1 o 2 países que están sobreviviendo, separándose de los otros. Doctor,
dígame un punto en que la Alianza por la Democracia por lo menos hubiera dicho, esto lo voy a hacer. Una cosa que no se hizo ni en el de a otro ni en el suyo, porque el otro era su gobierno, ¿o no? Claro que participé Bien. en ese gobierno, o sea, fui funcionario importante y señalé que había que darle un giro a las cosas. Ahora, ¿dónde se le da un giro a las cosas? Sí. Se le da un giro a las cosas en los diferentes planos. En el plano de la economía hay que darle un giro, en el plano de la política social, en el plano de la seguridad. En el plano de la economía, por ejemplo, es decir, hay que terminar, es decir, definitivamente, con una política que lo que hace es concentrar el ingreso en detrimento de la mayoría. Y hay muchas maneras de hacer eso. Es decir, de hacer que el ingreso no se concentre de esa manera. Eso se logra a través de la política impositiva, pero eso se logra también a través de la política salarial. Es decir, la República Dominicana, por ejemplo, es un país de bajos salarios. Y mientras este sea un país de bajos salarios, es decir, nosotros no vamos a poder expandir ¿Y cuál es la tendencia internacional, doctor? Pagar más salario, darle empleo a más gente para que una casa entre, en vez de un salario, entre en 2 o 3, o buscar que las cosas que se compran con el salario sean más asequibles. Bueno, desde el punto de vista económico, lo primero que hay que hacer es mejorar la productividad, mejorar el rendimiento. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en la República Dominicana todos los estudios que se han hecho dicen que el mejoramiento de la productividad, porque hay sectores que han mejorado su productividad aquí, los resultados de ese mejoramiento van al capital y no van al salario. Ejemplo, las zonas francas de la República Dominicana, independientemente de sus altas y sus bajas, el salario en las zonas francas hoy es más bajo que hace 10 años y sin embargo las ganancias de las empresas son más altas. ¿Qué hay que hacer? Es decir, hay que hacer que una proporción mayor de las riquezas generadas en esa actividad productiva vayan a los que las generan desde el punto de vista laboral. Entonces, para eso se establecen políticas, eso se puede. ¿Y cómo usted logra eso cuando hay una competencia que le está ofreciendo al trabajador de otras naciones menos, a esas empresas que están ahí, condiciones más... Ventaja exacto. Bueno, porque República Dominicana... Ahorita abre Cuba y pone $100 mensuales y se acabó. Porque Ojalá que fuera $100. Porque se ha estado compitiendo en base a la rebaja del salario. Pero esa competencia arruina a todos los países. Los arruina a todos. Si los países compiten a cuál ofrece el salario más bajo, eso termina afectando a todos los países. ¿Para qué un hombre recibe un salario? Para llenar 4 o 5 necesidades básicas, ¿verdad? ¿Qué su partido piensa que puede darle a una persona que diga yo no puedo vivir con $10,000, con 10,000 pesos dominicanos? Y decir, sí, tú puedes vivir porque puedes mandar tu hijo a la escuela pública, puedes mandar tu familia al hospital público, puedes montarte por un precio razonable en el metro. ¿Se puede eso, doctor? A condición, se puede, claro que sí. Mejorando la escuela pública, mejorando los servicios públicos. Pero tenemos un 4% por el que usted luchó, sí, doctor. No, y usted estaba vestido de amarillo. Y está muy claro que sí. Y está muy bien que se haya logrado. Ahora lo que hay que hacer es usar eso de manera adecuada. Es decir, había que conseguir esos recursos, ahora hay que usarlos lo mejor posible. Pero hay un tema ahí, y es un tema fundamental, es que cada vez el Estado dominicano dispone de una proporción menor de recursos para atender esos requerimientos. Porque cada vez es mayor la proporción de los recursos públicos que tiene que dedicarse a la amortización y al pago de los intereses de la deuda pública. Y esa es una tendencia que está teniendo el país de manera sostenida, que se ha acelerado de manera particular después del año 2008. Es decir, el país dispone de cada vez menos dinero para eso. Ahora, el dinero del que se dispone hay que saberlo emplear bien. ¿Cómo es posible que se comience una carretera, por ejemplo, de Piedra Blanca al cruce de Ocoa,
y que se hable de hacer una carretera de Santiago a San Juan. Pero la Cibao Sur es esa que usted está diciendo, sí, doctor. Pero ¿cómo es posible que se le ponga dinero en el presupuesto a la que va a ir supuestamente de Santiago a San Juan y no se le asigne un centavo a la que está hecha? A la de Piedra Blanca, al cruce de Ocoa? Explíqueme eso. ¿Cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe eso? Entonces, no es solo un tema de... se sabe que hay menos recursos, pero los recursos que hay, pocos o muchos, hay que usarlos de manera racional. Y ese es el papel del gobierno, incluso. Es una visión de planificación y desarrollo. Pero claro. Y se planteó sobre la base de incluso violar los acuerdos salariales, porque se le había prometido a los médicos, se le había prometido a las enfermeras y cosas por el estilo, y no se incluyó en el presupuesto. El presupuesto fue un poco arbitrario. El presupuesto del año 2014 es uno de los presupuestos más conservadores y más tradicionales que ha tenido la República Dominicana. Ese es un presupuesto que dice que no hay voluntad de cambio en el Ejecutivo de la República Dominicana. Eso es lo que dice el presupuesto. Porque si usted va a hacer las cosas de la misma manera que se han hecho siempre, no espera resultados distintos. Ese es el problema del presupuesto del año 2014. Es más de lo mismo, ese presupuesto. Bueno, ya se está hablando de enviar un adendum. Sí, pero... Para completarlo. Sí, pero el adendum parece que va en el sentido de que cada uno de los senadores pegó el grito al cielo. Doctor. O sea, y entonces cada uno quiere que le modifiquen un sin poquito. Tomar en cuenta la cantidad de habitantes que había en el 90 y que hay hoy. Grace hizo un trabajo en donde dice cuál es el aumento presupuestario en todos esos años, del 90 aquí. O sea, yo lo que planteo pero es... Pero hay también otra cosa. Hoy sale publicado el aumento de la deuda externa. ¿A cuánto ha subido? Sí, pero lo que pasa es que se supone que un proyecto de presupuesto de una nación establece por dónde van las políticas públicas. O sea, en el 1996... el presupuesto fue de 26,000 millones de pesos. Fíjese todo lo que ha aumentado. Entonces yo hice un trabajo, doctor Maxwell, en el que vi que todos estos años, o sea, los últimos 17 años, todos son los mismos sectores los que están reclamando lo mismo. A pesar de que subió 1000 veces. A pesar de que el presupuesto se ha aumentado en casi un 1000%. Es un presupuesto que no satisface a nadie, que no corrige nada. Sin embargo, el déficit se ha aumentado de manera indiscriminada. Y en años en que hemos tenido un superávit en la economía, el Estado no ha sabido aprovechar, ni siquiera para ahorrar parte de ese superávit. Entonces ahí hay un problema funcional y de fondo. Pero ese es un análisis correcto con el que yo estoy completamente de acuerdo. Es que lo que no se consigna en el presupuesto, es decir, no se va a hacer. Es decir, normalmente porque esa es la carta de ruta, es decir, del gasto público. Y justamente lo que estamos viendo es que se sigue gastando exactamente igual que antes. La única modificación importante en el 2013 fue el 4%, que fue muy válida. Doctor Puig, nos quedan 10 minutos. Yo quiero dejárselo para que me trate de dos temas. Un tema estrictamente político y un tema migratorio. El tema político es justo, usted que es un conocedor de las interioridades de la organización política que nos gobierna, fue miembro, fue opositor, fue aliado. Usted tiene toda la variante frente al PLD. Por dentro y por fuera. Todas las posibilidades. Lo conoce al revés y al derecho. ¿Tú fuiste fundador del Sí, no, él entró un poquito después. No, yo ingresé en el 1984. Pero después peleó, después hizo. Pero lo importante es esto, doctor. Es justo que los miembros del comité político del partido se hayan declarado ad vitam como miembros de sus respectivos gobiernos. Y segundo, háblenos del Tribunal Constitucional, si de verdad usted se cree que esa fue una decisión de Milton Ray. Bueno, en cuanto a lo primero, lo que es importante, es decir, en una organización política, se quiere moderna, democrática, es que haya un libre juego
es decir, interno, es decir, que puedan debatirse los temas y que puedan dilucidarse democráticamente la elección de sus dirigentes. Nosotros, lo que yo puedo observar en el Partido de la Liberación Dominicana es que no hay rotación, ¿sabes? Es decir, los que dirigen son los mismos que lo dirigían antes. Eso es un tema que tiene que resolver el PLD, es decir, es el tema de su democracia interna. Son los PLDistas los que tienen que corregir eso. Pero ellos son el gobierno de nosotros, en este caso. Sí, a mí no me importa lo que piense Hipólito y Por Miguel, eso. porque esos señores no van para ningún lado. Bueno, pero el otro sí me interesa. Pero tienen que resolver eso. Y me interesa usted, porque yo sé que en el 16 usted vuelve y vuelve. Sí, pero otro detalle, que es más que un detalle, es muy importante. La Alianza por la Democracia decidió lanzar una candidatura presidencial para presentarle una propuesta al país. Y se me escogió a mí para que asumiera esa candidatura presidencial. Yo inmediatamente dije, a partir de ese momento, renuncio a mi posición de ministro de Trabajo. Y dejé el puesto y asumí mi condición de candidato. ¿Cómo es posible que antes de cumplir el actual gobierno un año de vida, ya hayan surgido tantos precandidatos? Ministros todos. Ministros. O sea, y tienen todo el derecho. Primero, yo creo que es muy temprano. Primero, creo que no es el momento. Pero si ya se decide sí ser candidato, lo que no se entiende, lo que no es correcto, son funcionarios, es seguir siendo funcionario. Usted o es ministro y se ocupa de su cartón como ministro, o usted es candidato. Es decir, y por eso fue que yo renuncié. Y por eso es que yo tengo fuerza para decirle que ellos deben renunciar. Muy temprano, porque usted se le fue adelante ya. Usted se le ha ido adelante. Usted tiene un año comiéndole los caramelos. Yo tengo un año señalando lo que yo considero que es válido para la República Dominicana. Sí. Pero lo puedo hacer en toda libertad. Pero el que es ministro no puede hacerlo. Es una cosa o la otra. Y entonces, sencillamente, esa es mi posición al respecto. Y el tema de la democracia interna del PLD lo tiene que resolver el PLD, porque en el fondo, es decir, desde hace 10 años en el PLD no hay elecciones internas. Lo que hacen es que hacen un congreso para validar la dirección anterior, entonces los mismos que están siguen y siguen y siguen. Ellos tienen que resolver eso, pero eso es un problema interno del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, el Tribunal Constitucional se consideró, o sea que para una mayor funcionalidad del Estado dominicano, las decisiones sobre la constitucionalidad de las leyes se tomaran en un tribunal separado a la Suprema Corte de Justicia. Muy bien, eso lo conozco. Entonces, yo mismo, estuve de acuerdo con eso y creo que eso es válido. Ahora, el tema es que toda instancia pública tiene que legitimarse, tiene que ser legitimada de manera cotidiana y no solamente en el momento en que se establece. Me explico. El Tribunal Constitucional lo señala la Constitución dice de qué manera se van a elegir sus integrantes. Perfecto, se cumple con eso. Pero después esa institución y todas las demás tienen que ganarse cada día su legitimidad. Y yo creo que lo grave de la decisión, de la sentencia sobre la nacionalidad del Tribunal Constitucional, que venía trabajando bastante bien, es decir, en mi opinión, debo decirlo, que venía trabajando bien, es decir, de buenas a primeras, se destapa con una decisión que obviamente excede su propio estatuto y sus propias funciones. Entonces, ¿qué se hace cuando el Tribunal Constitucional, que es el llamado a garantizar la Constitución, no la respeta? ¿Qué se hace? Óigame, doctor, no se destapó. Usted sabe muy bien que eso fue un proceso. Primero, deciden separar la parte constitucional y sacarla de la Suprema. Sí. Eso fue el motivo de que Leonel Fernández hasta trajo profesores de afuera para que le expliquen eso al país. Se decide hacer eso. El tribunal se arma y, como usted dice, comienza bien, pero usted piensa que se destapó con otra cosa. Pero hay también una cosa: el origen de esos jueces no lo sacaron en los globos de la Lotería Nacional. Así es. Usted sabe muy bien que el presidente de ese tribunal tiene condiciones muy... Primero, un hombre de Estado, no un hombre de taparse con un fallo sin consultar a los grandes estamentos de aquí.
aunque no lo quiera reconocer, debió de hacerlo y él sabe que tuvo que hacerlo. Segundo, viene de un partido de oposición y no es innegable que la oposición tomó participación en la conformación de los altas cortes, como dicen aquí. Y tercero, el tema migratorio es el tema más espinoso que tiene el país, para que me vengan a decir que un hombre que inclusive siempre estuvo más cerca de usted en la línea migratoria, siempre estuvo más cerca de usted, porque como le decían a usted, a Hugo y a Milton, los afrancesados, los prohaitianos, junto a Rubén Silié. Sin embargo, se destapó con ese fallo. ¿De dónde usted cree que sale? Bueno, primero dos cosas con relación al tema. Es evidente que la integración tanto del Tribunal Constitucional como de las demás altas cortes fue el producto de un acuerdo, de un pacto político. Y eso lo sabe todo el mundo. En el que usted no estuvo. No, yo no estuve en eso. Digo, el que usted no estuvo en ese pacto. Bien. Claro, bien. Eso es producto de un pacto político. Ahora, lo segundo, ¿de dónde viene eso? Es decir, es que hay... Guadalupe no es parte de ese pacto político. No, Guadalupe no es parte de ese pacto político. ¿Y de dónde ella sale? No, ella sale de un pacto de la Alianza por la Democracia con el Partido de la Liberación Dominicana para las candidaturas legislativas. Pero no, ese otro pacto no fue un pacto... pero usted apoyó la legislativa, pero no a Danilo. Porque usted se fue con su propia candidatura. Porque fueron dos momentos distintos. Ya. Las legislativas fueron en el 2010 sí. Y con posterioridad... porque ella fue por 6 años, fue ¿verdad? Por 6 años. Sí. Entonces, con posterioridad a esa decisión, nosotros decidimos trillar camino propio. Eso está muy claro. Ahora, el otro aspecto, que es el relacionado, ¿de dónde viene eso? Es que hay un pensamiento conservador en la República Dominicana que viene ganando terreno. Son posiciones ideológicamente derechistas, conservadoras, que han venido cada vez ocupando más posiciones en el espectro político de la República Dominicana. Porque hay más... Porque Haití es de izquierda, ¿eh? Haití es de izquierda. No, pero la xenofobia es de derecha. Ah. Ese es el tema. Entonces, eso es un fallo xenofóbico. Pero la obsequiosidad lo que grave del caso es la que el tribunal lo obsequiosidad dice. que Perdón, de es que izquierda. Perdón, el tribunal lo dice. El tribunal se refiere a los atributos de la nacionalidad, incluye la raza. En el texto, cuando hace 50 años la UNESCO ya declaró que las razas no existen desde el punto de vista científico. Y eso lo establece, lo señala como un elemento, la raza como un elemento constitutivo de la nación dominicana. Xenofobia y racismo no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Claro, pero aquí sí se pueden mezclar las dos cosas. Ah, bueno, En la si República usted quiere, Dominicana, sí, sí, pero... en la República usted quiere Dominicana. obsequiar de Haití ese derecho sobre el territorio cuando a mí dominicano. cuando a mí me dicen, No. perdón, cuando a mí me dicen turco, es xenofóbico, pero cuando le dicen a machi negro es racismo. Miren, no, pero hay un detalle que hay que diferenciar muy bien, porque una cosa es lo que se relaciona con Haití y otra cosa es lo que se relaciona con los dominicanos que están siendo desnacionalizados. O sea, son dos aspectos totalmente distintos. Esto tiene un efecto electoral, doctor. Hábleme claro de eso. Podría tenerlo. Y se puede controlar el voto de esos 450,000 apátridas. Bueno, el tema es que si son apátridas no votan. No, Es decir, pero a ya partir- documentado. Vamos a suponer Bueno, que el fallo hubiese sido al revés. Bueno, son 200, en este caso son dominicanos que están en el pleno ejercicio de su Usted derecho. sabe que eso es irreversible, ese fallo, ¿verdad? Ese fallo, Sí. yo no creo. Para nada. Para nada. ¿Usted cree que es reversible? Absolutamente. ¿Por dónde? ¿Eh? ¿Por dónde? Bueno, depende de lo que pretenda Un golpe de hacer. Estado como el del Dep- 94. Depende de lo que nosotros queramos hacer de la República Dominicana. La prensa de hoy dice que la República Dominicana ha solicitado su admisión al CARICOM y que Si si nosotros quiere- no somos miembros del CARICOM.
No, nosotros somos miembros del CARIFORUM. Pues somos observadores hace 30 años. Sí, pero este gobierno, presidido, encabezado por Danilo Medina, pidió formalmente que nosotros seamos miembros del CARICOM. Y el CARICOM le está diciendo, ustedes quieren ser miembros, pero fíjense bien lo que ustedes van a hacer. Tienen que arreglar eso está en la prensa de hoy. Eso está en la prensa de hoy. Depende de lo que ¿Usted entiende que Danilo no es que puede modificar eso? Bueno, él puede tomar iniciativas. Porque si algo pasa, en algo influye esta decisión con relación al presidente de la República, es que un presidente nunca puede renunciar a su rol de liderazgo en su país. No puede decir yo no tengo que ver con eso, eso no me atañe. Porque hemos luchado mucho para la separación de poderes, doctor. Aquí se ha hecho hasta campañas internacionales para que haya una separación de poderes. Y ahora le estamos pidiendo a Danilo con letrero. Lo mismo que están pidiendo las muchachas francesas hoy en París, que a los estudiantes extranjeros le den cabida. Los mismitos son dos, lo único que cambia es el idioma. Somos Haití y allá no. Sí. No o expulsión. En la cuna de los derechos humanos del mundo. Porque hay una tendencia, porque hay un partido de extrema derecha xenófobo que está creciendo. Es que está allá, que está creciendo, es posible que ganen la y presidencia. Los años no lo han hecho cambiar. Parece que puede ganar ese partido. Oye, pero qué atrasado. El de Le Pen. La cuna de la libertad. Parece que puede ganar. Y puede ganar también. Y puede ganar. Parece que sí. Entonces la mayoría de los franceses son xenófobos. Bueno, está creciendo esa tendencia y eso no es positivo. Doctor, ni para Francia ni para el mundo. Doctor, no se nos pierda. No, para nada. Porque hacemos una... ¿Cómo se llamó la conferencia que usted participó en los años 90 con delegados haitianos? Pues depende, yo he participado en muchas conferencias. La de Torricelli usted no tuvo, ¿verdad? No. Aquel que nos sentó en el Congreso americano. No, yo no. Con Juan Luis Guerra de fondo. Sí, no, yo no participé. Ahí fue que yo conocí su posición sobre Haití. Sí, eso fue a propósito, ya recuerdo, fue fue una reunión de la comisión de los países ACP. Sí. Que se realizó en la República Dominicana. Y asistió el presidente Jean Bertrand Aristide, y a raíz de eso fue que Balaguer y Aristide acordaron crear la comisión mixta bilateral. Bien. Eso fue en el año 1994. Desgraciadamente terminamos, doctor. Nos vemos esta tarde a las 5:30 en la tarde online y mañana a las 5 de la mañana. Mañana. Con un golpe de Estado se puede revertir. Mañana es el sábado agropecuario. El golpe de Estado del 94. Y el domingo el verificador. Hubo un golpe de Estado en la República Dominicana en 1994. Nos vemos.